Saludos, bienvenidos una vez más a un nuevo estudio con Wilfredo. En esta ocasión queremos terminar el capítulo 11 de Romanos que hemos estado estudiando en los últimos videos. Definitivamente la condición humana es tan y tan corrupta que si no fuera por la gracia de Dios, en realidad no tuviéramos oportunidad alguna de acercarnos a un Dios santo y poderoso como es Dios. Definitivamente el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso que nos trae lo que Dios ha hecho para traer al hombre hacia Él, al ser humano, a hombre y mujer. Pero nosotros en nuestra condición somos tan y tan corruptos que aún la bondad de Dios la malinterpretamos. En el estudio de hoy vamos a concluir con el capítulo 11 de Romanos, donde Pablo viene argumentando desde el capítulo 9 la función que ha tenido el pueblo judío dentro del proceso de la redención y el plan de Dios de redención. Ya en la conclusión de esa parte del capítulo 11 de Romanos vamos a estudiar algunos detalles que Pablo nos otorga y veremos la soberanía de Dios una vez más manifestada en este capítulo. Como vimos en nuestro video anterior, el pueblo judío representó a la humanidad ante el plan de salvación de Dios. Dios ha venido desarrollando este plan desde la antigüedad y fue un proceso por el cual Él escogió a un hombre, del cual salieron unos hijos, del cual salió una nación, la nación de Israel, donde Dios le otorgó su ley, le dio sus ordenanzas, Dios le demostró su santidad. El pueblo judío falló en conocer a Dios, falló en obedecer la ley, falló en obedecer a Dios y quedaron en incredulidad. Vimos en nuestro video anterior que todo esto es parte del corazón humano. No solamente el pueblo judío falló, cualquier otro ser humano, cualquier otro pueblo hubiera fallado de la misma forma, porque el problema no es en la cultura, el problema no está en la raza, el problema no está en el lugar donde viven, el problema reside en el corazón. Y el corazón del ser humano es un corazón corrupto. Por lo tanto, Dios escoge a este pueblo para servir de ejemplo y de representación. Ellos fallaron. Eso es lo que ya Pablo ha establecido en los capítulos 9 y 10. Sin embargo, en el capítulo 11, vimos en nuestro video anterior nuevamente, que Pablo establece que Dios no ha desechado al pueblo judío. No significa que ellos por haber fallado ya Dios no tiene nada que ver con ellos. Todo lo contrario. Y Pablo entonces desde el verso 11 al verso 24 de este capítulo 11 de Romanos, nos está argumentando el hecho de que ellos, su fracaso ha venido a ser para nosotros, los que no son judíos, ha venido a ser una bendición. Porque es la excusa, si lo pudiéramos ver de esa manera, la manera en que Dios entonces tomó de las promesas que le había hecho al pueblo, y realmente eran las promesas para toda la humanidad. Acuérdense que el pueblo judío, una de las funciones principales fue traer a Cristo a la tierra. O sea, Cristo, Dios, se encarna, viene a esta tierra y viene y nace de una mujer judía. Pero el propósito y el plan de salvación que Dios tenía al encarnarse en un ser humano era con toda la humanidad. Y esto es lo que Pablo está presentando aquí. La humanidad se ha beneficiado de las bendiciones que Dios le había otorgado al pueblo judío. Que ellos fueron incrédulos, cierto. Dios en su poder y en su soberanía, como vimos en el capítulo 9 de Romanos, Él escogió a un grupo por gracia. Recordemos que en todo esto no podemos hablar de evangelio si no hablamos de la gracia de Dios. Porque el evangelio es el mensaje de la gracia. Yo sé que hay personas que a veces les cuesta un poco de trabajo
escuchar de la gracia de Dios, porque piensan que eso es algo que no requiere de ningún esfuerzo humano, que no requiere de ninguna responsabilidad humana. Sin embargo, ya hemos visto en estudios anteriores de que la realidad es que nuestro corazón está tan corrupto que si la gracia de Dios no nos toca, nos llega, no podemos acercarnos a Dios. Pero eso no se queda ahí. Hemos visto también cómo esa gracia de Dios nos tiene que mantener en la cercanía con Dios. No podemos desechar la gracia de Dios, no podemos dejar la gracia de Dios. No es para un momento, no es para una ocasión en particular. La gracia de Dios es un proceso continuo donde nos mantiene y nos ayuda a servir a Dios, porque nuestra naturaleza corrupta constantemente está buscando desviarnos de la presencia de Dios. Entonces ya en el capítulo, en estos versos del 11 al 24, Pablo está argumentando el hecho de que el pueblo judío falló y Dios entonces usó eso como pretexto o excusa para otorgar el evangelio a los demás personas, a los gentiles. ¿Que ese era el plan de Dios originalmente? Pues claro que sí. Eso ya estaba, Pablo es lo que está argumentando en otras epístolas, donde él habla de que la semilla que fue prometida a Abraham es Cristo, y ahí es donde se basa que todo era para todas las familias de la tierra, no era para un grupo en particular. Y hemos visto además que todo el proceso de salvación comienza en Dios y termina en Dios. El proceso de salvación comienza en Dios. Si Dios no toca los corazones, si Él no llega primero, no podemos llegar a su presencia, no podemos buscar de Él. Y este es el gran mensaje del Evangelio. Entonces, hay un detalle bien importante que Pablo presenta, y la razón por que le está argumentando todo esto es el hecho de que no podemos, ni los judíos ni los gentiles, podemos vanagloriarnos o ser arrogantes en términos de que somos mejores que ellos o ellos son mejores que nosotros. Me explico. Hay ciertas tendencias. Recuerdo cuando salió la película The Passion of the Christ, que la película, pues, de una forma bien vívida, pues presenta lo que fue la crucifixión de Jesús y cómo el pueblo judío tuvo mucho que ver con la crucifixión de Jesús. En otras palabras, ellos realmente incitaron a los romanos, aunque la muerte por crucifixión era una forma romana de morir, pero fueron los judíos los que provocaron, lo vemos desde este punto de vista viéndolo bien humano, pues provocaron que los romanos crucificaran a Jesús. Claro, dentro del mundo teológico entendemos que esa era la promesa y ese era el plan de Dios y eso es lo que Dios había ya determinado y eso iba a ocurrir, pasara lo que pasara. Y recuerdo que hubo, después que la película estrenó en varias salas alrededor del mundo, hubo protestas y hubo conceptos y se mencionaron muchas cosas de personas que comenzaron a tener este sentimiento en contra de los judíos debido a que entendieron que ellos fueron los responsables por la muerte de Jesús. Me parece que pues todo esto representa un gran malentendido y una ignorancia crasa de lo que es el mensaje del Evangelio. Pablo nos explica: si Cristo no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. En otras palabras, era un paso fundamental la muerte de Jesús en la cruz dentro del plan de salvación, porque él fue el cordero de sacrificio perfecto. Era lo que tenía que hacerse para cumplir la justicia de Dios y Dios poder otorgarnos su gracia y otorgarnos su misericordia a través de la muerte de Cristo. Y ahora tenemos lo que se llama la justificación por la fe. Y una de las cosas es uno de los argumentos y de las teologías de Pablo bien fuertes aquí en el libro de Romanos. Pero entonces lo que quiero traer es el hecho de que muchas personas
comenzaron a tener este sentimiento en contra de los judíos que realmente no tiene ninguna justificación. Lo que hicieron los judíos lo hubiera hecho cualquier persona, cualquiera, porque fue la abundancia del corazón lo que se produjo allí. En la cruz vemos el odio que el ser humano siente hacia Dios por su estado pecaminoso, por su estado corrupto. Vemos la situación humana al desnudo. Y por eso Dios, en su amor tan grande por la humanidad, Él mismo se encarnó, vino a morir a esta tierra para podernos darnos la libertad del pecado y poder darnos su justicia. Entonces Pablo ya en esta sección está argumentando de que los judíos fallaron, era de esperarse, fallaron en lo que Dios había prometido para ellos, pero fue la forma en que Dios utilizó, su caída fue lo que Dios utilizó para llevarle la salvación a los gentiles. Pero bien importante que él menciona, pero debido a y la bendición, si ellos por fallar tuviste la gran bendición, imagínate la bendición que obtendrías cuando ellos sean restaurados. Y aquí Pablo entonces nos presenta un cuadro bien importante que se ha debatido muchísimo a través de los siglos de qué es el futuro del pueblo judío. Y hay un verso en particular que me gustaría comentar, en donde Pablo habla de una situación de los gentiles. Y entonces en el capítulo 11 que estamos, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más al verso 25, Pablo habla de algo conocido como la plenitud de los gentiles. ¿Y a qué Pablo se refiere con eso? De este verso, tanto el verso 25 como el verso 26. El verso 25, déjenme leerlo para que lo tengamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este pasaje bíblico del capítulo 11 de Romanos ha sido comentado muchísimo y hay muchísimas posturas teológicas con respecto a qué significado se le puede otorgar o qué es lo que el pasaje nos quiere enseñar. Ya vimos en estudios anteriores de que para leer la Biblia debemos ser buenos estudiosos, y hay algo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica se define en algunos círculos como la ciencia y el arte de la interpretación. En otras palabras, se le dice una ciencia porque tiene reglas que se deben de seguir, y es un arte porque también requiere que la persona tenga un conocimiento y una destreza. Suena muy fancy o quizá muy intelectual, pero en realidad es algo sencillo. Todos nosotros practicamos la hermenéutica diariamente. Usted siempre que escucha algo, siempre lo interpreta a la raíz de lo que usted escuchó y de sus prejuicios, de su conocimiento, de su formación intelectual. Usted va a interpretar lo que usted escucha y va a darle un entendimiento. Estos versos que están aquí en la Biblia, hemos visto que una de las reglas de hermenéutica bien importantes es la ley de contexto. La ley de contexto nos dice que no podemos sacar dos o tres oraciones o un verso bíblico del contexto para darle un significado. O sea, el contexto de qué se está hablando nos da una ilustración bien fuerte de qué se trata. Cuando Pablo habla aquí de este misterio, en la Biblia un misterio no es otra cosa. Pablo menciona mucho en varias ocasiones la palabra misterio. Un misterio es una verdad que estuvo oculta pero que ahora ha salido a la luz. Cuando Pablo habla de que no ignoréis este misterio,
o cuando Pablo habla de que Dios ha revelado el misterio de salvación, y habla un sinnúmero de ocasiones cuando habla de un misterio, dice algo que quizás no se entendía en la antigüedad, pero ahora ya está revelado. O sea que esto fue quizá algo que no se podía entender, pero ahora tenemos suficiente información para poder entenderlo. Ya deja de ser un misterio. Cuando Pablo habla aquí de el misterio de para que no seáis arrogantes, yo creo que es la clave en todo este pasaje de la argumentación que Pablo está haciendo. Pablo está hablando de que el pueblo judío, pues, si leíamos el capítulo 9, el capítulo 10, veremos que, pues, si lo concluyéramos el capítulo 10 nada más, pues, tendríamos muchas razones para odiar al pueblo judío, pero definitivamente Pablo ya en el capítulo 11 empieza a darnos una luz y podemos entender mucho mejor que lo que el pueblo judío hizo pues realmente era lo que Dios esperaba que hicieran, porque es la condición humana. Pero entonces Pablo, este capítulo 11 está explicándonos a ustedes gentiles, que ya le he explicado por qué fallaron los judíos y cómo fallaron. No se sientan mejores que ellos, no se sientan que son favoritos de Dios, no se sientan como que Dios los sacó para ponernos a nosotros. No, Pablo está diciendo no seamos arrogantes ante esto. Cuidado, ya había mencionado, esto es como y da una ilustración, es como el olivo. Ellos eran el olivo natural y Dios desgajó las ramas del olivo natural e injertó unas ramas extranjeras, unas ramas que no eran naturales, que son representación de los gentiles. Y Pablo lo que está diciendo en esta ilustración es cómo Dios demuestra y revela algo que era antiguamente un misterio. Los judíos creían que ellos eran el único pueblo de Dios, ellos eran los exclusivos, ellos eran los que tenían la verdad de Dios, y déjeme decirle que entiendo que todavía hoy en día tenemos muchos judíos, particularmente ortodoxos, que siguen la religión judía, que ellos sí creen que ellos son los mejores y que están por encima de los gentiles y que ellos tienen a Dios, Dios es el Dios de ellos. Recordemos que Dios es de todos, porque Dios viene a salvar a todos. Claro, Dios utilizó al pueblo judío, ellos tienen una función protagónica en el plan de salvación, y Dios todavía está trabajando con el pueblo judío, como está trabajando con los puertorriqueños, como está trabajando con los americanos, como está trabajando con los europeos, como trabaja con los asiáticos, como trabaja con los de Latinoamérica. Dios está trabajando con toda la humanidad. Entonces, no podemos sacar este verso de su contexto para lograr decir cosas extraordinarias. Por ejemplo, si sacamos el verso 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Yo tengo montones de personas que me han preguntado, Wilfredo, ¿y qué significa eso? Entonces, por ser judíos ya son salvos. Si sacamos ese verso de su contexto, pudiéramos llegar a muchas conclusiones fantásticas. Pero no podemos sacarlo de su contexto. Pablo está hablando. Así que el pueblo judío falló, fracasaron, pero Dios es poderoso para volverlos a poner en su plan de salvación. Dios no los ha desechado. A pesar de que el pueblo judío fue incrédulo, Dios siempre mantuvo un remanente escogido por gracia. Ahora, ¿qué vemos aquí? Yo creo que Pablo está hablando. Una vez Dios complete su plan de salvación hacia toda la humanidad. No sé cuándo, no sé cómo, la Biblia no nos da esos detalles. Pero una vez Dios complete su plan de salvación, entonces Dios va a traer y va a escoger a más judíos de la nación judía. El plan de ellos, la salvación de los judíos es exactamente el mismo proceso de salvación de los gentiles. Es por la fe en Cristo. Ya no es por las obras de la ley. Ya no es por los sacrificios que puedan hacer en el templo. Ya no es por mantener unos rituales religiosos. La salvación del ser humano es
y siempre será a través de Cristo. Eso es lo que Pablo nos explica. De hecho, en la epístola a los Gálatas, Pablo llega a un momento donde dice, miren, en Cristo ya no hay ni judío ni griego, todos somos uno. Desaparecen las razas étnicas. De hecho, Pablo va más lejos, dice que no hay ni hombre ni mujer. En otras palabras, todas estas cosas que nos diferencian como seres humanos desaparecen en Cristo. Porque en Cristo somos todos seres que Dios ha creado y que Dios ha traído para salvarnos. Esa es la condición de ese verso. Y es importante que entendamos que si no lo sacamos de su contexto, nos vamos a dar cuenta de que Pablo sí está hablando. Dios no ha desechado al pueblo. Ellos cayeron, pero su caída no es para siempre. Dios sigue trabajando con el pueblo judío. Dios sigue otorgándole su gracia al pueblo judío. Y yo no tengo duda que habrá un avivamiento dentro del pueblo judío donde Dios va a salvar a muchos de ellos. ¿Cuándo? No sabemos. Cuando Dios, en su divina voluntad y soberanía, así lo disponga. Es interesante que Pablo termina este capítulo 11 de Romanos con una nota extraordinaria. Porque él dice que nosotros los gentiles éramos desobedientes en otro tiempo, pero ahora habíamos alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Verso 30. Y así como en el verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y verso 32 nos habla de la conclusión extraordinaria de este capítulo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yo estoy seguro que a muchas personas se les hace sumamente difícil, y honestamente en lo personal también se nos hace difícil algunas cosas que leemos, porque como que le buscamos la lógica humana y le buscamos un entendimiento humano a un Dios que es infinito, y ahí nos quedamos muy cortos. Por eso Pablo dice, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Todo esto parte de la soberanía de Dios. Dios es soberano, ante todo, Dios es soberano. Y quiero enfatizar en estos aspectos, aunque ya hemos hablado de esto en otros estudios, porque desafortunadamente cuando hablo con muchas personas y trato de entrar en temas así de esta categoría, muchas personas pues les cuesta muchísimo trabajo entender a un Dios soberano. Y llegamos, y creo que hoy en día tenemos el concepto de un Dios mitológico. Y suena un poquito raro, pero un Dios mitológico no es otra cosa que un Dios creado a mi imagen y a mi semejanza. Cuando usted estudia las civilizaciones antiguas, y usted estudia la mitología griega, la mitología romana, la de los mesopotámicos, cuando usted busca las religiones de los nativos americanos, cuando usted busca todas las religiones paganas que han existido a través de diferentes civilizaciones, tanto en Europa, como en Asia, como en África, como en América, todas tienen algo en común. La mayoría de ellas, por no decir todas, eran politeístas porque tenían un dios para cada cosa. Pero todos ellos tenían dioses que simulaban lo que era la condición humana. Si usted, por ejemplo, una de las mitologías más importantes y más conocidas posiblemente en el ámbito occidental es la mitología griega. Que si Zeus, que si Hércules, que si Hermes, que si Atenas, y todos eran los dioses griegos. Cuando usted estudia todas estas mitologías, usted se va a dar cuenta que los dioses tenían las características humanas. Eran corruptos, eran mentirosos, eran egoístas, eran orgullosos, eran todo lo malo que tiene el ser humano. Todas estas, porque eran dioses creados a lo que el humano podía entender. Cuando hablamos entonces en el Evangelio, en el cristianismo, y yo menciono el concepto de un Dios mitológico, lo que me refiero es que
creemos en un solo Dios, creemos en el Dios Todopoderoso, pero queremos y lo encajonamos a lo que yo pueda entender de Él. Todo aquello que yo no pueda entenderlo y aprobarlo, lo desecho. Y ese ha sido el concepto de muchas personas. Entonces, vamos a la palabra de Dios y vamos a la Biblia con conceptos prejuiciosos que queremos encajonar a Dios en lo que yo entiendo que debe ser. Y uno de los grandes conflictos que tenemos en el mundo evangélico es entender correctamente el concepto de la soberanía de Dios. Porque dicho concepto va en curso de colisión con nuestra humanidad y con el orgullo mayor del ser humano, que es su libertad humana. Y cuando hablamos de libertad humana, no me malinterpreten, el ser humano tiene la capacidad de hacer decisiones y tomar decisiones, y tiene la libertad y la capacidad, ¿no?, de razonar y de tomar la decisión que crea que es correcta o lo más que le guste. Sin embargo, ya vimos en unos estudios anteriores que a pesar de todo eso, el corazón humano está tan corrupto que dice la Biblia, que el ser humano, todo su pensamiento y designio siempre debe ser de continuo hacia el pecado, porque el ser humano es un esclavo del pecado. Somos esclavos de nuestro corazón, de las pasiones, de los deseos desmedidos. Y cuando Cristo viene a romper con esa esclavitud. Ahora, sí tenemos que entender que Dios en su soberanía, Él hace como Él quiere. Que nosotros a veces cuestionamos a Dios, decimos, ¿por qué Dios hizo tal cosa? ¿O por qué Dios hace tal cosa? ¿O que yo no lo hubiera hecho así? Bueno, usted quizás no lo hubiera hecho de esa manera, pero usted no es Dios. Pablo nos está diciendo aquí, miren, Dios hizo tantas cosas, Dios le dio eso al pueblo judío, el pueblo judío fracasó, Dios los mantuvo ahí en esa incredulidad, escogió un grupito por gracia, pero los otros los mantuvo en incredulidad, fue Dios que los mantuvo en incredulidad. Y entonces Dios aprovechó eso para entonces darle misericordia a los gentiles, llevarle mensaje a los gentiles. Ahora, gentiles, no seas arrogante, no seas orgulloso, porque Dios te ha escogido a ti y no veas a ellos con desdén, porque Dios todavía está trabajando con ellos. Y ahora tu fidelidad y tu amor a Dios va a hacer que Dios también los salve a ellos. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces dice, mira, Dios sujetó a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues mire, amado, Dios como soberano que es y todopoderoso, sus planes y sus caminos son mucho más altos de lo que nosotros podamos comprender. Lo que sí la Biblia siempre enfatiza es nuestra creencia y nuestra confianza en un Dios todopoderoso, en un Dios que tiene todo bajo el control. Él tiene todo bajo control. Dios no tiene plan B. En el verso 29 de este mismo capítulo, Pablo menciona algo y habla de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y establece como una conclusión a lo que decía de que los pueblos judíos, Dios todavía los ama. Y pensamos, ¿qué significa que me han preguntado personas que irrevocables son los dones? O sea, que Dios te da algo y ya no te lo puede quitar. Lo que significa es que Dios no tiene plan B. Si hay algo en la Biblia que se establece continuamente, es que Dios en su soberanía, todo lo que Dios hace, se cumple. Todo lo que Dios ha definido y ha determinado que ocurra, ocurrirá. Todos los propósitos de Dios se cumplen. Y si Dios ha establecido un propósito contigo, ese propósito se va a cumplir. No cabe la menor duda. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sabemos. Pero si hay algo que Dios no tiene, es que tenga un plan B. Dios siempre ha tenido un plan A. Dios siempre ha tenido un mismo plan. Dios no falla. Sus caminos y sus propósitos no son coartados, no son fracasados, no son cambiados.
¿Usted cree que todo lo que vivió el pueblo de Israel y todo lo que Pablo nos está mencionando ahora de sus fracasos, de su incredulidad, eso no fue un accidente? Eso no fue que a Dios... desafortunadamente, hay ciertas teologías que tenemos en el mundo evangélico donde establecen que la iglesia es un plan B de Dios. La iglesia es, como el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Jesús, al Cristo, pues Dios tuvo que entonces moverse a los gentiles y luego va a volver a trabajar con los judíos porque el propósito de Dios es con los judíos. Eso no es lo que la Biblia enseña desde el Génesis a Apocalipsis. Siempre Dios ha tenido un propósito con toda la humanidad. ¿Cómo Dios lo ha estado haciendo? Pues sí, Dios ha trabajado con los judíos y luego ha trabajado con los gentiles. Y Pablo dice, y va a seguir trabajando con los judíos. O sea, no nos cabe la menor duda. Pero esto no es un plan B. Esto no es que Dios está cambiando de parecer y dependiendo cómo ocurran las circunstancias, pues tiene que mover las fichas. No. Todo siempre ha sido un plan A. Siempre ha sido el mismo plan de Dios. Y por eso Pablo menciona aquí, son irrevocables los dones de Dios y el llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien para algo, pregúntale a Jeremías, pregúntale a Isaías, pregúntale a David, pregúntale a Salomón, pregúntale a Abraham. Todos los personajes bíblicos, a los profetas, a los apóstoles, todos los personajes bíblicos. Si hay algo que la Biblia enfatiza, es que ellos fueron escogidos para el propósito con el cual Dios los usó. Jesús en un momento dado le dice a los discípulos, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Así que es maravilloso esto, porque Pablo termina el capítulo 11 con una nota extraordinaria, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto proviene de Dios. La salvación proviene de Dios. Es Dios quien la diseñó. Es Dios quien la ejecuta. Es Dios quien la establece. Y es Dios quien la lleva a cabo. Todas las cosas son para Él. Todo proviene de Él. Y todo es para Él. Así que, amados, esto nos da consuelo y seguridad y esperanza de que el Dios que usted cree y le sirve es el Dios todopoderoso, que no hay nada, absolutamente nada, que Él no tenga el control, que Él no sepa lo que va a ocurrir, que Él no controle lo que va a ocurrir. Y lo que la Biblia nos dice es, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene todo el control de todas las cosas, es el Dios que te ama, que te sustenta, que te da esperanza. Y lo único que te dice es, confía, descansa en Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Y en estos tiempos, amado, es sumamente importante y es esperanzador una palabra como esta, de que todas las cosas están bajo las manos de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que, amados, confía en ese Dios todopoderoso, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz y la gracia de Dios sea contigo ahora y siempre.